la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Hola, muy buenas tardes. Tercer temporada de Malvinas, no te olvido. Sí. El programa de la Comisión Combatiente de Malvinas APL, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ricardo. Conducción Mariano Castro, Jorge Toledo Chiqui, columnista Patricia Cardó y producción quien les habla Ricardo Daer. En las líneas telefónicas y redes sociales, Karina Guevara, y en los controles, Lucas. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros? A través del 4378-5545 y 5546. Y por Facebook, buscando Malvinas No Te Olvido, también por Instagram y por Twitter. Y si querés escucharnos por celular, bajándote la aplicación TuneIn. Muy bien. Ricardo, ¿qué temperatura tenemos en Cava? En Cava tenemos 18 grados y en nuestras Islas Malvinas 3 grados y vientos de 18 kilómetros por hora, o sea que Malvinas está hermoso para ir ahora. Sí, ¿no? Está más lindo que acá. Sí, está lindo, sí. No llueve. Sí, la verdad. Es más, realmente, acá venimos mal y encima el pronóstico decía que hoy iba a cambiar, pero seguimos en la misma. Así que bueno, hoy sinceramente tenemos a 36 años de la Guerra de Malvinas. Nos visitan 2 integrantes de radar de la compañía Comando del Regimiento de Infantería Mecanizado 3. Sus nombres, veterano de Guerra de Malvinas Guillermo Ramos y veterano de Guerra de Malvinas Horacio Cáceres. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Tengo que decirle a la audiencia que acabo de ligar 2 regalos. Una remera que dice Regimiento de Infantería Mecanizado 3, radar, y encima un vaso para cerveza con la foto. Acá falta uno. Falta uno que lo dejamos para después, que es Leonardo Gagliardi, que Gagliardo, sí. Que lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque él, como es bombero y estas historias continúan, lo vamos a traer en otro programa. Tiene una manguera muy larga. Saludos, Leo, te sacamos de encima. Éramos muchos. Chicos, bienvenidos. Un placer tenerlos acá con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Horacio. Sí. ¿Cómo se formaba tu familia en 1982? Mi familia, mi padre, sí. Mi mamá y una hermana. Y una hermana. Sí. ¿Vos, Guille? Era mi papá, mi mamá y 2 hermanos. Bueno, ¿y en la actualidad? En la actualidad, en mi caso, yo tengo 3 hijos, un nieto, vendré a ser dos hijas mujeres y un varón, un nieto y mi señora. Bárbaro. Y yo en la actualidad soy yo solo con 3 chicos. Con 3 chicos. Sí. Hablamos de hermandad siempre cuando hablamos de la compañía Comando, y esto ya parece, ya sinceramente va a ser Malvinas No Te Olvido, y tampoco te olvido compañía Comando. Está la compañía Comando. ¿Ustedes se acuerdan cuando se conocieron o cuando se vieron por primera vez en 1981 en la Colimba? Ustedes dos. Sí, cuando fue el rol de combate. El rol de combate, que también estuviste vos ahí. O sea, el rol de combate es así. O sea, vos te designan de alguna manera un rol de combate debido a, vamos a ver, por tus conocimientos o por tu por algo. Sí. Tu profesión, claro, profesión. Aparte, u oficio. Claro. Entonces eso durante el tiempo o tus estudios, por ejemplo. En mi caso yo había estudiado... eso es lo que te iba a preguntar. Claro, yo había estudiado como mecánico de equipo radioeléctrico de aeronaves. Ajá. Entonces, en la 7ª Brigada Aérea de Morón, entonces yo tenía un cierto conocimiento en todo lo que era vamos a decir, telecomunicaciones y también sistema de radar, sistema de navegación. Entonces, bueno, cuando dijeron radar, bueno, algo sé. O sea, no era algo tan importante. ¿Tenías el secundario terminado? Yo tengo Pero curso. no, en 1980... No, porque si hubieras tenido el secundario terminado te hubieran hecho AOR. Por lo que vos contás. Claro, es muy posible. Era muy posible. Es muy posible, pero yo no... O sea, lo mío era totalmente especializado.
Porque si ustedes se acuerdan, en ese entonces estaba era un gobierno de facto, militar, y bueno, normalmente entonces ahí se preparaba como para que vos después te enganches a la milicia y para bueno, seas un oficial de la Fuerza Aérea o suboficial o lo que sea. ¿Vos, Horacio, con radar, qué tenías? Yo, antes de entrar al servicio militar, estudié en el mismo lugar que él. Ah, mirá. Después que él, por supuesto. Y estaba en pleno estudio yo, en la base aérea de Morón. Y estudiaba equipos radioeléctricos de aeronaves también. Por eso me designaron también a... Que podía haber ido a la parte de comunicaciones o de radar. ¿En qué? Exacto. Porque nos designaron en radar. Eso fue lo que me pasó a mí. Van a decir, yo soy figurita repetida. Aparezco con comunicaciones en Malvinas y estuve todo el servicio militar como conductor de radar. Claro. Pero bueno, me tocó así porque después quedábamos pocos cuando pero el tema fue que vino el sargento Sullivan, que vino de arriba, ¿sí? ¿Cómo le llamaban? El inglés de hueso. Este muchacho... ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? No, pero era rubio, alto, flaquito, que parecía un... ¿Vos te acordás? No me lo acuerdo de Malvinas. Yo en Malvinas estuve con comunicaciones. El sargento Sullivan era un hombre, un suboficial que vino, que no sé dónde vino destinado. Sí, como vino Astorga con nosotros, que no era del regimiento, pero nos ponían jefes. Bueno, apareció este muchacho y bueno, que vos era el chofer designado y lo sacaron. Y lo pusieron a este buen hombre. Claro. Que pobrecito tuvo toda toda la guerra estuvo ahí al lado nuestro como no sé, estaba ahí, no sé, era un ente de verdad, pero era la verdad, porque tenía la carpita al lado de nuestro y nunca no sabíamos si estaba vivo, si no estaba. Cómico, ¿no? Que esto no lo puse en la lista. No, fíjate qué cosa, yo aprendí con ustedes en las maniobras y de llevarlos ustedes a las maniobras aprendí a usar el radar. Ajá. Y terminé en comunicaciones que me tuvieron que hacer un curso express rapidísimo para enseñarnos a manejar la radio, que va a venir Ferracci el viernes que viene y va a contar, me enseñaron a usar la Motorola, la Thomson y otra radio que no la sabía usar, pero no sé cómo se llama. Pero bueno, pero usted yo sabía manejar vos me enseñaste a usar a mí el radar en el Puerto de Campo de Mayo. O sea que el rol que ustedes cumplieron en la Colimba también es el mismo que cumplieron en Malvinas. En realidad sí, era el rol mío de combate era eso, operador de radar. ¿Y qué tipo de radar operaba? Bueno, el radar era se llamaba así, radar Racit 3190B, LMT de origen francés, fabricado por la Thomson para el ejército argentino. La misma marca que la radio. Era Thomson. Todo era Thomson. Era un radar relativamente chico, terrestre. Claro. Tenía un alcance hasta 30 kilómetros. Ajá. Ahí está lo que quería saber. ¿Y costaba operarlo? ¿O aprenderlo? No era fácil porque son equipos, o sea que la función de radar la hace mediante el sistema Doppler. O sea, hay que familiarizarse con todo lo que tenga que ver en lo que es el sonido. Hay que saber identificar el sonido, identificar, vamos a decir, el objeto también dentro de la pantallita, que era muy chiquitita, muy reducida. Que se identificaba según unas coordenadas. Ese era uno de los famosos radares que buscaba los bombardeos nocturnos que recibíamos por la noche. Exactamente. Era uno de los famosos, ¿no? ¿Qué estaba sobre Sapperhill? No, nosotros estábamos a 600 metros de Sapperhill, a 3.000 metros de la playa, que vendría a ser sobre la parte sur de Puerto Argentino, y a 5 kilómetros del pueblo. Esa es la ubicación exacta. ¿Estaba sobre el llano, sobre el monte? No, sobre una pequeña elevación que era muy pequeña, pero nos servía muy bien para ocultar claro, el radar, porque de cualquier lado vos veías las montañas y la antena no se veía. Exacto. Sí, pues, a ver, yo estuve en el escuadrón que estaba en Sapperhill y nos bombardeaban toda la noche buscando un radar. Claro, y ustedes estaban del otro lado del monte. Claro, pero el radar del IN-5 lo buscaban ustedes. Que claro, estaba ahí arriba. Estaba ahí arriba nuestro. O sea que yo... Que estaba un poquito menos, decía, acá estoy. Sí, se veía, era muy visible. Es verdad. O sea que mi bronca tiene que ser con el IN-5 y no con ustedes. Exactamente, bueno, hombre, es así. No, conmigo no. La mía no se veía y no se escuchaba ni nada. En sí, ustedes lo que eran un sistema de vigilancia.
Exactamente. Sistema de vigilancia. Bueno, vamos, eso es lo que quiero saber. Cuando ustedes viajaron a Malvinas, sí. ¿no? Fueron a Malvinas. Sí. El radar, ¿cuánto tiempo tardó en llegar a Malvinas? 2 días. 2 días. Sí. Entonces lo llevaron en avión. Es sí. imposible Sí, que lo hayan llevado en barco, porque... No, en barco no. En barco, yo me acuerdo que mucho de lo que llegó, que vos te estabas acordando que él estuvo descargando, y seguro que descargó el famoso G4 que tenía en la radio. Vos estuviste en el Valle de los Estados. No, en el Formosa estuve. Sí, me trasladaron a ir a los Estados hasta Formosa, y en Formosa estaba anclado mar adentro. De ahí hicimos un trabajo 2 o 3 días en el cual bajamos los elementos de ustedes, los del escuadrón, bajamos 2 Panar, Jeep, me acuerdo, pasamos del Formosa a los Estados, y de los Estados lo trajo después hacia el puerto. Y a ver, esto era una sección, ¿cómo estaba conformada? La sección radar, digamos. Los integrantes del radar era primero, si ponemos como encargado del radar, era el cabo primero Escalante, Atilio Escalante, ¿sí? Después estaba el operador, el segundo operador y el ayudante del operador, que era Leo, en este caso. Que bueno, eso también, ese fue un cambio de último momento, Leo, porque Leo no iba a estar con nosotros, en realidad. Pero lo que pasa es que supuestamente el que tenía que venir con nosotros, no sé, nunca más supe de él, que era Berlinsky, se llamaba. Berlinsky. Era este buen hombre. Y también nunca más supe de él. Volviendo un poquito para el atrás. Sargento, ¿cómo es que se me olvidé? El sargento Sullivan, que era el inglés de los huesos. El inglés de los huesos, que está ahí atrás. Ahora los voy a traer para atrás porque quiero saber un par de cosas de antes. ¿Cómo armaban los turnos? Nosotros, por ejemplo, armábamos turnos. Me tocaba 8 horas en radio. ¿Y ustedes cómo iban haciendo los turnos? ¿A la cuenta quién se despertaba primero? Claro. Yo en realidad estaba todo el día pegado ahí. Al radar. Sí. Y cuando yo ya no daba más, seguramente él me cubría un rato y después seguía otra vez. Tengo que aclarar que, bueno, los que no conocen el radar, yo lo conocí y Willy Ramos yo le digo Willy, te voy a decir Willy. Sí. Me enseñó a operar el radar y me acuerdo que... Primero la pantallita, como vos decís, parece la pantallita del Focus mío, chiquitita. Había que detectar ahí las coordenadas y el ruido. Mira, si no me equivoco... Era como el celular. Exactamente como el celular. Era así, paradito. Y yo le digo, no aprendo nunca más a manejar esto. ¿Sabes cómo era, Chiqui? Era escuchar un ruido y depende del ruido que era. Claro. Ellos sabían qué objeto era. Claro. Me decían, esto es una vaca, esto es un jeep, esto es un hombre. Y incluso identificábamos los barcos después según pues, el sonido. A eso vamos a llegar después. A eso vamos a llegar después. Voy para atrás. Horacio, el 2 de abril, ¿dónde te tomas? ¿Estabas en el servicio militar o te habías ido de baja? No, yo estaba de baja, sí. Estabas de baja. Y me enteré el 2 de abril de la convocatoria y bueno, fui. Pero el 2 de abril, cuando viste por televisión que se tomaron Malvinas, ¿te imaginaste que ibas a ser parte? ¿Te iban a convocar? No, la verdad que no me imaginaba. ¿Y cuántos días ¿a qué fecha te mandaron el telegrama para que vengas? ¿O te golpearon la puerta, no? Para avisar. Sí, no, me mandaron, en realidad... Te mandaron un colimba a buscar. Claro. Sí, nosotros hacíamos ese trabajo, ir a golpear la puerta. Sí. Y fui y me presenté sin ningún problema. ¿En tu casa lo tomaron más o menos bien o...? Y ellos no sabían bien qué pasaba, qué sé yo. A lo mejor se pensaron que era una simple convocatoria y bueno. ¿Y vos, Willy? Terminé. No, yo estaba adentro. Sí, vos estabas adentro. No, yo estaba adentro mal. No estaba adentro mal, ¿no? Salía yo tenía guardia, después SOS y después ceremonial. O sea, nunca estaba completito. Y después, cuando no tenía nada que hacer, tenía que cortar el pelo. Si era el peluquero. Por eso quedaste así pelado. Vamos a contar una anécdota. Yo me quedo pelado de un susto muy grande que me pegué yo estando en el SOS. Por una anécdota que me pasó con Willy. Contá la anécdota del SOS. Bueno, el asunto del SOS, bueno, de tanta... SOS era Servicio Operacional de Seguridad. Bueno, que era, salíamos a patrullar en una camioneta, en un jeep y en un limón. Íbamos a dar vueltas por ahí. ¿Y contá qué pasó? Bueno, una de esas tantas veces que salimos, bueno, a mí me toca con él, atrás estábamos
Yo no sé si él estaba justo manejando o estaba de seguridad como yo. Ahí, porque uno se tenía que quedar en la parte de atrás del camión con el FAL y bueno, esperando que suban o bajen o que sea lo que sea. Entonces, una de que normalmente siempre se hacía como para cuando uno estaba medio al gas, ¿no? Jugando. Era descargar el arma, se descargaba mediante la corredera del fusil, ¿no? Y saltaban las vainas, después las juntábamos y las volvíamos a poner en el cargador. Bueno, y al final de todo, cuando salía la última, que salía siempre la más alta de todas, ¿no? Después se percutaba. Bueno, ¿qué pasa? Yo agarro, hago así, enfrente estaba él. Con el otro fusil también. O sea, Ricardo Daer. Claro, sí. Traca. Y por ahí una de esas saltó la última y dije, bueno, voy a percutar. Después me pareció que brilló algo. Entonces dije, miro así, y estaba. Había quedado una adentro. Claro. No era la última. O sea que hoy, Malvinas, no te olvido, estoy acá. Gracias a la buena vista de Ramos. Gracias al brillo de la vaina. Al brillo de la vaina, sí, claro. Acá estaría sentado Eduardo Afonso, alguno de los muchachos. Uh-huh. Mirá vos. Sí, bueno, esto fue en la Colimba, lo conté. Sí. ¿Cuántas anécdotas han sucedido de esa manera, no? Con el tema de cargar, jugar un poco con el arma. Sí, lo que pasa es que es así, cuando tanto tiempo estás adentro. La que estaba, contarle la del teniente. Bueno, ¿no? después vamos a ver, esa es de Malvinas. Esa de Malvinas. Chiqui me viene diciendo, por favor, contala. La quiero saber. Esa de Malvinas, sí. ¿Esa de Malvinas? ¿Cuál de la? ¿La de la rata? La de la rata. Ah, de la rata, sí. Las ratas que pasaban, así. Contala. Bueno, en Malvinas nosotros estamos en una elevación que normalmente los kelper, ahí los que vivían allá, los lugareños, ahí cortan la tierra para hacer panes, la turba o para quemarlo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces la tierra queda cortada, pero como una pared. Al ras. Bueno, entonces nosotros ocupamos un pedazo de esa montañita que habían comido, y bueno, y pusimos unos tirantes que encontramos y eso, y armamos una casamata para poder poner el equipo ahí, pupitre de mando que no se podía mojar. Si bien se podía más o menos con una llovizna, claro, pero no mojar. Exacto. Bueno, entonces preparamos todo bien, quedó bastante linda la casita, ¿no es cierto? La casita. La casita de turba. Claro, la casita de turba. Un covachín. Bueno, y hasta con puerta de poncho. Claro, puerta de poncho. Puerta de poncho. Claro, puerta de poncho. Y bueno, y con piso de tepes, por supuesto, también para elevar un poco y que no nos moje, porque si no se mojaba todo. Bueno, ¿qué pasa? Por los tirantes, a la noche nos venía a visitar una ratita. Que después la ratita se puso muy sabrosa cuando llegaron los malos momentos. Claro, los malos momentos se ponía cada vez más gordita la ratita, no sé dónde se alimentaba. Se la achicaban los ojos y decía, lico. Ya, claro, en cualquier momento. Y bueno, del otro lado nuestro, aprovechando esa diferencia, el teniente se mandó también a hacer una continuación de la covacha nuestra. Claro. Y dormía ahí. ¿Qué pasa? La ratita pasaba igual, todos los días pasaba por ahí. Yo tenía una 22, que era del cabo primero, que la había llevado. El cabo primero se descompuso los primeros días y fue a parar al hospital de Malvinas y no sé, vino una vez creo y después volvió otra vez, porque tenía problemas digestivos y bueno, quedó por ahí. El asunto era que yo tenía la 22 ahí y bueno, en cualquier momento me bajaba la rata. Y le decía a ¿le tiro o no le tiro? Estaba el teniente del otro lado. El teniente estaba durmiendo ahí abajo. No sabía si pasaba por la cabeza del teniente. Claro, es más lindo que pasaba por ahí arriba. Claro. ¿Qué pasa? ¿Le tiro o no le tiro? Porque había... O sea, te iba a terminar comiendo la rata o el teniente. Claro, no sabía a quién le iba a pegar, ¿viste? Muchachos, volviendo para atrás, ¿no? Primera impresión, la verdad, porque subimos al avión y ni nos imaginábamos que yo cuando subí al avión no sabía que iba a Malvinas.
eso lo cuenta y lo va a contar Ferracci, porque viste que Ferracci, yo le digo que el abuelo es una computadora. Sí, está la fecha y él fue el que me aclaró que no. El 10 salimos de tablada, pero llegamos el 11. Comunicaciones. Usted, bueno, después fuimos llegando hasta el 13. Hasta el 13. Antes salimos nosotros. Sí, fuimos llegando entre el 11 9, y el 13. 11 y 13. Bueno, nosotros llegamos, me parece, llegamos. Pero cuando llegamos allá, una de las cosas fue la primera impresión, ¿no? Algo que parecía, para mí pareció una película, que no parecía mentira que estábamos en ese lugar físico. Yo no conocía más que las Toninas. A ustedes, la primera impresión cuando bajaron del avión, Malvinas, ¿qué les pareció? No, la primera impresión que bajamos del avión fue en Río Gallego primero. No, yo no bajé del avión, bueno, pero muchos viajaron a Río Gallego. A Río Gallego. Yo estuve ahí y bueno, era una soledad eso. Sí, horrible, porque no había nada. Entonces dije, ¿dónde estamos? Primero, yo la verdad que nunca había viajado al sur, no sabía cómo era. Digo, bueno, me imagino que del otro lado no debe ser muy diferente. Bueno, no era muy diferente, era muy parecido. Todo lo que vendría a ser la parte de la topografía, ¿no? El tipo de así de tierra, de risco, de montaña, de esas cosas que estaban. Y me pareció bastante complicado, porque inclusive si había un combate, vamos a decir, terrestre, así, yo decía, ¿dónde nos vamos a meter? Muy raro todo. Era en sí, todo lo que era la parte de la topografía era muy... No había un árbol. No había nada. No había nada. Bajaron del avión y llegaron a Malvinas. Y bueno, a mí tuve un día, hasta el otro día pasé el día ahí, la noche, y después de ahí salimos con un montón de la compañía comando que habían llegado ya el otro día, así, marchamos para Puerto Argentino. ¿Se acuerdan? Sí, no, yo me acuerdo que hay cosas que nos vamos ayudando, porque quiero que el oyente que no es veterano entienda que nosotros nos vamos haciendo memoria uno con otro. Pues perdimos un montón. Y son muchos años. Son muchos años, y muchos años también hay que tener en cuenta de que muchos años nosotros tuvimos que callarnos y no hablar del tema, porque yo, por ejemplo, después de los 10 años que estuve trabajando, recién pude decirle a alguien, mirá, yo soy veterano de guerra, mirá que yo... Exacto, porque no lo sabía. Claro. No lo sabía, ni aparte que costaba mucho decirlo, porque si no me echaban del trabajo. Claro. Y Horacio, vos, ¿qué impresión te dio cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Malvinas? En realidad no sabía muy bien que... O sea, estaba ahí, a mí me habían convocado, me había presentado. De la misma manera que te convocaron, digamos, estabas en el aire. Estaba en el aire, porque no sabíamos bien qué era lo que pasaba. Hasta que, bueno, nos dijeron allá, estamos en Malvinas, vamos a Malvinas. Y fue todo muy así. Al principio estábamos como a la expectativa. Claro, exacto. Sí. Medio desorganizado hasta que nos fuimos acomodando. Pero en realidad no tomabas conciencia real de lo que estaba pasando. Conciencia real, sí. No. Claro. Y de ahí del aeropuerto ustedes ya marcharon hacia su posición. No. De ahí nos llevaron primero con los bolsones de portaequipo, nos llevaron a la posición que era la de él prácticamente, porque estaba comunicación. No, comunicaciones no. Vos yo estaba en comunicación. Bueno, pero no, yo estaba con... Nos mandaron a Mortero. Mortero nos mandaron. ¿No? Mortero 120, ¿no? Sí. No sé, estaba ahí con el pibe de bigote. Y después de ahí, la posición, si venía el radar que todavía no llegaba... Me acuerdo que llevamos, no sé si ya vos... cargamos con municiones. Claro, hacia las tenemos posiciones. Que llevar el bolsón por equipo más una munición o algo. Cajones bastante pesaditos. Sí. Y le habrán llevado municiones a Mortero 120, lo tienen al lado de ustedes. Sí. Yo les tiré los cables a ustedes para comunicarnos de los cables del magneto, ¿no? Sí. Sí, creo que el gran labor de casi todos los que estuvimos allá fue el traslado de municiones. Sí, hacíamos de todo. A ver, aquí nos quedó la marca en las manos de las manijas de soga, ¿no? Sí, eran cajones pesados. Exacto, o sea, tanto de Mortero 120 también como los de 762 eran pesadísimos, la verdad. Sí. La verdad. Creo que, bueno, nos queda, ya estamos, ¿sí? Sí. Nos vamos, a ver.
Estamos con los integrantes de radar de la compañía Comando Regimiento de Infantería Mecanizado 3, Guillermo Ramos y Horacio Cáceres. Hoy nos acompañan acá contando viejas historias, recordando viejos tiempos sobre lo que fue su función en Malvinas. Nos vamos a ir a una pausa y en un ratito ya volvemos y continuamos con la entrevista. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de APL, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quiero contarles a los oyentes que capaz que no se enteraron o no lo pudieron escuchar, el día sábado pasado estuvimos por segunda vez consecutiva, Malvinas No Te Olvido, desde la Feria del Libro. Fue muy emotivo, ¿no, Jorgito? La gente se acercó, participó. Sí, creo que fue un programa distinto, en el cual la gente se acercaba, nos escuchaba y después levantaba la mano y quería participar. La verdad que fue bastante emotivo, inclusive por lo que han contado esta gente, ¿no? Que se acercaba a charlar con nosotros. E inclusive le acercábamos una silla pensando que iban a hablar de parar un toque y se iban, pero no, se sentaban y se explayaban. Así que bueno, fue un programa totalmente distinto, ¿no? En el cual lo hicimos al aire libre y con gente participativa. Un chico que estaba estudiando en la escuela del ejército, una maestra de Mendoza, una directora malvinerísima, estaba orgullosa de tener, como vos, Horacio, auxiliares en el colegio veteranos de Malvinas, estaba muy orgullosa, dice que era un honor estar trabajando con veteranos de Malvinas en el colegio. Y después también una mujer que nos puso, a mí me quebró, una enfermera que salvó vidas. Otras también que son, como dice él, son daños colaterales. Yo creo que algún día vamos a tener que hacer algún programa con esta clase de ciudadanos, digamos, que sufrieron daños colaterales. La segunda mujer que en el transcurso de estos tiempos estuvimos entrevistando, charlando con ellos, que fueron enfermeras en el sur, y la verdad que quedaron bastante mal, sinceramente, anímicamente está muy mal. Cada vez que hablan de ese tema se pone muy mal, llorisquean, digamos. Así que me parece que el otro día lo hablábamos, Ricardo, y decíamos que esos son los daños colaterales de la guerra, ¿no? Sí. Gente que quedó invisibilizada, pero que realmente colaboró con todos nosotros, sobre todo lo que fueron enfermeros, médicos, en la zona del sur. Una señora que vino el otro día a la comisión, no vino, pero no era aquella que decía yo soy parte, no, contó los horrores que vivió y cómo salvó vidas y cómo vio irse vidas. Y la verdad que un reconocimiento de afecto, de cariño, ¿no? Porque estuvieron salvando vidas en el continente y ella quería solamente contarlo. Y yo no quiero nada, no estoy atrás de plata y una medalla, no. Yo quiero poder contarlo porque me ocultaron. Y esta mujer que estaba en la Feria del Libro, fuera de micrófono, después también tenía el mismo problema. Exacto. Y yo no quiero reconocimiento, no quiero ser movilizado, nada. Yo lo que quiero es contar y poder ver a alguno de esos veteranos que yo le ayudé a salvar la vida. Estamos con Horacio Cáceres y Guillermo Ramos, para mí Willy Ramos, veteranos de Malvinas de la compañía Comando Curupaití. Muchachos, 1 de mayo. Día clave. ¿Se acuerdan? Día clave. Sí, 2 de la tarde más o menos. Era de día. No, 4:40 el bombardeo, pero... Bueno, 2 de la tarde ya nosotros lo empezamos a ver. Sí, ya no está. Te está olvidando ese detalle. Eso les iba a decir. 3 puntitos en el horizonte. Ahí empezó eso lo que vamos. Después del bombardeo del 4:40, ustedes empezaron a tener actividad en el radar. Los famosos 3 puntitos en el horizonte. Contame, Horacio. Y bueno, divisamos 3 puntitos y decíamos, ¿qué es eso? ¿Qué es? Bueno, él agarró el radar, encendió el radar y, como contaba él hoy, por el sonido Doppler, empezamos ya con el reconocimiento de que, bueno, eran buques, algunos pesados, o fragatas, o buques más barcos más livianos. Y en realidad la característica de cada barco no sabíamos lo que era un barco. Lo fuimos aprendiendo. Era un barco y bueno, si era una fragata misilística, si era un barco. Pero yo creo que fuimos los primeros en detectar e informar. Claro, o sea, cómo se veían o cómo se aparecían para nosotros los barcos, ¿no? Que ahí me aparece a mí la famosa alerta
marrón. No. Alerta gris. Alerta gris. Y cuando había alerta gris, en el horizonte no se veían. Después aparecieron las 3 fragatas, que fue lo que vimos después, los barcos lo atacaron y los empezaron a bombardear. Exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno, el tema es así, nosotros lo detectamos, lo vimos, fuimos estudiándolo, pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Informamos de la situación, nada más. Por ahí salían de pantalla, porque acordate que tenía un alcance de 30 kilómetros, y por ahí los perdíamos de pantalla. Pero esa vuelta se por ahí volvían a entrar, o sea, dentro de los 30 kilómetros que tenía el alcance. Ahora ustedes, si no, perdón, también, ¿no? Con el tema de la memoria, si vos captás, también podés ser captado, ¿no es cierto? Exactamente. El tema es el siguiente, que yo después de un tiempo de estar ahí con esto, y para que no me capten, yo normalmente apagaba la portadora, o sea, la emisión, y dejaba un rastro que se podía dejar en la pantalla. Entonces yo sabía que estaba y mandaba cada vez que hacía un barrido corto sobre el lugar, y ahí solamente en ese momento hacía la emisión para poder ver dónde estaban, si se corrieron mucho, se corrieron poco, y porque si no me detectaban y nos tiraban. Es más, detectaban la emisión de radio, que casualmente por eso tuviste que ponernos el teléfono. Exacto. Porque en una de las oportunidades, que fueron el 2 o 3 de mayo, que se encendió la radio. No, nos tiraron. Nos tiraron porque detectaron la frecuencia cuando emitimos por la radio, ¿no? Exacto. Claro, fue un trabajo tipo gato y ratón, digamos, ¿no? O sea, tratar de detectar y no ser detectados. Claro, no, es una cosa que eso se hacía, por eso era bastante crítico también, porque este tipo de radar se puede seleccionar un sistema de vigilancia con bandas, se llama, de 0 a 30 kilómetros, pero de bandas de a 2 kilómetros. Yo puedo seleccionar 2 kilómetros de una banda de tantos, por ejemplo, de un punto a otro, que haga este tipo de rastreo, y con un sector de 2 kilómetros. Exacto. Casualmente para no tirar más señal de la que tenemos que tirar. Claro, sí. Entonces se va a anotar en ese lugar. Bueno, esto llegaba en un momento donde se podía grabar en la imagen de la pantallita un mapita de los ecos estables. Entonces quedaba el mapa del eco estable y de los móviles. Que lo que pasa es que eso tiene un umbral muy delicado, porque las olas del mar también hacían de eco. Claro, exacto. Entonces, pero vos tenías que identificar si era ola o qué era. Claro. Y entonces se fue aprendiendo todo. Claro, ahí aprendimos todo. De alguna manera tenía que aprender. Porque las prácticas que teníamos eran en Campo de Mayo. O después la Pampa. Ni siquiera el instructor que nos enseñó a nosotros no sabía nada. No sabía. Pero había cómo sonaba el mar. Claro, nosotros teníamos que aprender a cómo era. Es más, yo no sé si estaba vos esa vuelta, que estábamos en el regimiento para... porque también teníamos un problema de la calibración. Calibrarlo, claro, la calibración de lo que era, vamos a decir, la distancia. Que casualmente tenía había un conito de nieve. Que voy a contar una anécdota cortita. Me hacían ir a la cancha de fútbol. ¿Quién era? Claro, ¿quién era que no servía para nada? El conductor. Me hacían ir a caminar a la cancha de fútbol. Me hacían más para allá, ¿viste? ¿Y sabes lo que caminaba? No eran 700 metros. Sí. Todo lo que, imagínense, todo lo que es tablada, me hacían bien lejos y ahora me decían, camina, parate. Camina para acá, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Mover las manos. Mover las manos. Para calibrar. Claro, y para saber dónde estaba. Y a mí me decía, por ejemplo, que él estaba a tantos metros. Entonces yo le sacaba el conito que tenía y me decía, estaba a tantos metros. O sea, hay una diferencia con el conito y sin el conito. Entonces yo dije, no, este conito no sirve para una mierda. Claro, porque la distancia más exacta era la que tenía sin el protector ese, que era un protector para la nieve, era. Pero en realidad no servía para dar una medición buena. Exacto.
Sí, y bueno, la más precisa era cuando él se puso ahí como a unos 700 metros. En Campo de Mayo también me hicieron hacerlo. Claro, y entonces movía los brazos y se escuchaba cada vez que movía los brazos. Entonces, en aquel momento era más débil porque estaba flaco. Claro, sí, totalmente. Hablando de sonidos y de radar, en Malvinas, alertas, ¿qué tuvieron? Aparte, ¿qué alertas se acuerdan aparte del 1 de mayo? A mediados de mayo, ¿cuántas alertas recuerdan haber tenido más o menos? No, bueno, nosotros hicimos la detección de un desembarco de lo que vendría a ser un submarino. Era. ¿Qué, comando? No, ¿comandos eran? No, seguramente, no sé. Era un submarino porque era enorme comparado con las otras fragatitas que venían. Uh-huh. Y de ahí empezaron a salir 9 lanchitas, 11 lanchitas salieron de ahí. 11 lanchitas porque se escuchaba el ruidito del motorcito de las lanchitas. Uh-huh. Entonces uno por uno íbamos viendo que el sonido que tenía, por ejemplo, el submarino era... De noche están hablando de esto. Esto estamos hablando cerca de la... habrá sido cerca de la... No sé, a partir de las 11 de la noche, esto duró de las 11 más o menos hasta nada. No había nada. Era un impas que hubo en esos días de mayo, no me acuerdo el día, no me acuerdo. Ya, no lo que, era así. Pero claro, después se le dio la alerta a la parte comando y bueno, después empezaron a tirar con todo. ¿Por qué? Porque ya estaban casi llegando a la costa, era ahí nomás. Y bueno, entonces mientras hacemos la detección, creo que llamó él y llamó ya a la parte de comando y que estaban bajando y le empezaron a tirar con, no sé. Con todo. Le tiraron con todo. Uh-huh. Pues le tiró la B, le tiraron ustedes, le tiró ustedes, no sé. De al otro día sí se encontró, porque fueron a hacer un reconocimiento, y se veía por el radar que se dieron la media vuelta y se fueron. O sea, pero si esa noche hubiesen bajado por ahí, la historia hubiese sido otra. Exacto, un choque frontal era. Era claro. Era por donde se esperaba. El desembarco se esperaba por ahí. Por ahí, entraban por ese lado y entraban todos. Es que el dispositivo de la primera línea de combate estaba hacia ese lado, hacia el lado sur, digamos. Claro. Después, bueno, al no poder desembarcar, ellos después van por el lado de San Carlos y todo el dispositivo se arma hacia el oeste. Claro. Pero el dispositivo era así, un choque frontal contra ustedes. Claro, y acuérdense que después de eso, porque ahí vino, después de esa noche, era que empezó a pasar un Harrier todos los días a las 9:15 de la mañana. Sacar fotos. Y no sé, pasaba 9:15 de la mañana, ¿te acordás? A gran altura. Que decían, a gran altura, al ras. Mirá. Pasaba. ¿Te acordás que le decía, vamos a buscar esto para tirarle con algo? ¿Qué es eso? Ahora quería tirar con que teorías que escuché de aquella época, que por qué pasaba. Unos decían que era para ver si estaba activado primero el radar el radar grande, el que estaba de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Sí. Y segundo, para si vos lo prendes, detectar más o menos por dónde estaba para la noche buscarlo. Eso era lo que yo escuchaba que se decía. Había algo que estabas por contar, que fue que al mismo día que se armó todo este tole-tole en la playa, que vos decís que fue a mediados de mayo, se encontraron restos de botes de goma flotando en la playa. No, al otro día fueron y hicieron un reconocimiento, creo que fue Martínez, creo que en Cabo Primero Martínez y los chicos de exploración. Claro, sí, nosotros estábamos en exploración, 2 o 3 soldados y bueno, fueron y encontraron pedazos de banderines, había como banderines y pedazos de un gomo. Uh-huh. Así que a algo se le dio y bueno. Hay una famosa fotografía de un día soleado con soldados escribiendo cartas que están apoyados sobre un gomón, que el comentario o la historia cuenta de que ese gomón era un gomón de los que quiso desembarcar durante esas noches. A nosotros nos pasó con el escuadrón, el 1 de mayo a la noche nos trasladan hacia esas posiciones para evitar el probable desembarco. Y también tiramos a la oscuridad. Después, durante la madrugada, nos trasladaron al hipódromo y ya nos quedamos en el hipódromo hasta el 8 de mayo. Mi sección, la primera sección del escuadrón.
Pero ¿qué pasó? Ahí donde estaba pensando. Desde ese 2 de mayo hasta el 8 de mayo hubo como un pequeño, creo que fueron 48 horas de un cese, sí, porque estaban negociando, porque yo me acuerdo que alguien vino al... A ver, bueno, después de eso fue, porque claro, o era en eso, claro, eso, porque, pues yo me acuerdo que tuvo que haber sido desde el 9 por ahí, 11 por ahí, fue el que se vinieron. Les hago una consulta, ¿no? Sí. Mucha actividad, demasiada actividad. Y el día de la capitulación, digamos, de cese el fuego, ¿cómo los tomamos? No, pero sí, a nosotros nos agarró bastante jodido, pero antes de todo eso, por ejemplo, nosotros teníamos un tema de que adelante nuestro estaba la gente del Teniente Papa. Estaba adelante nuestro, estaba como a unos 30, 40 metros. Sí. ¿Sí? Después de eso venía unos cuantos, casi kilómetros hasta la playa, que está más abajo. Bueno, entonces teníamos que ver, porque había movimientos a veces, y uno detectaba. Normalmente siempre las verificaciones eran siempre de ¿cómo es? De noche, de noche, pero lo que pasa que también de día, por el tema de la niebla, los días de niebla no sabía nada. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No sabía ni la mano. En ese momento había que operar con el radar y ver. Y bueno, eran los ojos de la playa. Pero lo que pasa es que el mantenimiento del radar era muy importante. Por ejemplo, normalmente el que operaba después tenía que estar atento a que no se le terminen las baterías, que las baterías no cargaban. Había que... ¿Y el combustible? Había que poner un grupo electrógeno. El electrógeno tenía que ¿cómo es? Tener una fuente de alimentación, cargar las baterías. Era todo un tema. Entonces, tenemos que mantener eso. Exacto. Yo les voy a decir algo... Está bien, ¿no? Todavía falta para que termine el programa, pero está tan rico, y me gusta tanto el tema, y aparte... estamos entrando a partes técnicas que capaz que a muchos les interesa. ¿Ustedes podrían volver el 1 de junio? 1 de junio. Bueno, no, eso sí, lo bueno, podemos porque me encantaría, ¿sabe qué? El 1 de junio va a venir Leo. Y Leo va a contar una parte de su vida. Sí. Va a ser una parte que yo quería, una parte que era parte de bombero, pero me gustaría que sigan los tres. Es una parte importante de él también, porque, por ejemplo, la parte de mantenimiento, yo todo operaba, pero los que hacían el mantenimiento eran ellos. Exacto. Eso es lo que iba. Vos, Willy, eras el operador. Sí. Y ustedes, vos y Leo, hacían mantenimiento. Leo hacía más mantenimiento y él hacía operación también, porque también había que conectar la batería, ver, cambiar de batería, porque encender el grupo. El grupo electrógeno. Y después nos trajeron... Eso es lo que iba. Se ponía complicado. ¿Cómo hacías para prender el grupo con semejante frío que se congelaba el gasoil? Y se empataba la bujía. Sí, y después, es más... ¿Nafta o gasoil? No, nafta. Nafta era. No. Después nos trajeron otro grupo. Nos trajeron un grupo electrógeno grande, un Onan, grandote, enorme, que nunca anduvo. Pero también nos trajeron, venía un mecánico, nos pusieron a disposición, que era el cabo Primero Massa, ¿no? Y no me acuerdo, la verdad. Había otro que, bueno, más que todo lo que nos traía era algo de comer. Que siempre venía, como venía del pueblo, nos traía algo de comer. ¿Cuánto duraban las baterías? Más o menos. No, la operativa era, nosotros pudimos conseguir baterías enormes de camión, sí, ¿no? 120 amperes, una cosa así, que la poníamos a trabajar de noche, era la que más se usaba, y estaba mientras las otras cargaban también. Entonces era un tema, pues son 24 volts, tenían que usar 2 baterías por vuelta, y las vueltas duraban más o menos cuando emitía, porque la emisión es importante porque llevaba mucha potencia, entonces ahí me consumía mucha cantidad de energía. Ahí las baterías duraban, si estaba todo el tiempo con emisión, y me duraba 2 horas. Está bien. Nada, lógico. Sí, uno de los graves problemas que fue,
es verdad, era el mantenimiento de todo, hasta de las unidades. De hecho, el Regimiento 7 de Monte León tuvo problemas con el radar. Cuando los atacan el 11 de junio, el radar estaba apagado, porque era un grave problema de la mantención del radar. Como el funcionamiento. Claro, como mismo las baterías de las radios, ¿no? Fue todo muy complicado. El tema mantenimiento, sobre todo. La batería de la radio no la usamos nunca más. Que fue el primer bombazo, chao. La tiramos ahí y será. Vamos a seguir hablando en el otro programa también de más de Malvinas y anécdotas de lo que pasó en Malvinas, porque va a estar Leo y se van a ir armando más, nos vamos refrescando la memoria, ¿no? Estaban hablando recién ustedes de... Chiqui les preguntaba de la capitulación. Yo pienso que, aunque parezca mentira, ustedes estuvieron más de 1 año y medio con el radar. Era parte de su vida. Uno se encariñaba con la herramienta de uno, ¿no? Seguro. Uno se encariñaba, yo me encariñé con el Unimog, ustedes se encariñaron con la Thompson, o con la radio, pero ustedes con el radar era algo muy particular. Fíjense que para darle vida a ese radar se movilizaban 3 o 4 soldados que estuvieron todo el año practicando. Claro. Y la devoción, si ustedes buscan en las fotos, van a ver, tienen fotos de acá, allá. O sea, la devoción del mantenimiento de ese radar, ustedes lo amaban. Cuando vino la capitulación y tuvieron que abandonarlo, vos, Willy, ¿qué sentiste? No, mucha tristeza. La situación, es más, le puse un par de trampas a Casabobo también, por la duda. Pero bueno, cosa que no se la lleven. No se podía romper, decir la verdad. Era imposible romperlo. Uno lo quería romperlo para que no lo puedan usar, pero era como matarlo a tu radar. Igualmente le saqué, yo igualmente le saqué un cable que fue enterrado. Que fue enterrado y no lo pude buscar esta vuelta que fui porque no me daba el lugar para llegar. ¿Vos qué sentiste, Horacio? Y las sensaciones son distintas, diferentes. Qué sé yo, la tristeza. No solo porque perdimos, sino también tenías que dejar tu radar ahí. No, lógico, sí. Es lo que prácticamente durante todo el año veníamos. Cuando volvimos, cuando volviste, va a quedar para después, va a quedar para después porque falta tu vuelta a Malvinas. Vos, Horacio, no pudiste volver, decías atrás de micrófono que te gustaría volver, y vos, Willy, volviste ¿en qué año? En 2016. 2016. ¿Encontraste? Encontré la posición el último día y estuve 3 horas, nada más, ahí. No encontraste nada. No, tengo fotos de ahí del lugar, tengo fotos de... Hiciste una producción de fotos espectacular. Sí, está buenísimo. Tenés muchas fotos. De ahí, porque era la única que me interesaba. La demás fotos, salvo lo que sea el cementerio, pero la parte del lugar donde uno estuvo. Era una cosa, porque inclusive uno encuentra restos así de muchos si quieren traer algo. Yo dije no, ¿por qué voy a traer? Si esto quedó acá, está en nuestra tierra, yo lo dejo acá porque no lo quiero tocar. Leo tampoco volvió, ¿no? No. Si Leo y Horacio te dijese que los acompañes. Vos sos como Chiqui. Chiqui es un GPS, que ir con Chiqui... Sí, es un GPS, la verdad de él, sí. ¿Vos volverías? Yo voy y llego, porque inclusive en una oportunidad que vos dijiste, hay un lugar que vos indicaste, mirá que por acá estuviste vos, me dijiste, ¿no? Y yo te decía, no, ahí no es. ¿Por qué? Porque ese es un pedazo que hay entre Zapper Hill y lo que vendría a ser la posición nuestra. Claro. Hay un lugar. Exacto. Y bueno, el lugar nuestro está al final del camino, no hay caso. Es justo. Justito. Es más, yo le decía con el que fui, que era un compañero, un veterano del Regimiento 12, que estuvo por todos lados. También de Morón. De Morón, que por eso conocí un montón de lugares, porque yo no conocía, Ganso Verde. Saludo a todo el centro de veteranos de Morón, ya que estamos. Y que se llama Luis Fresco, este muchacho estuvo en todos lados y él perdió un montón de compañeros. En el cementerio había un montón de compañeros de él. Muy cortito, nos queda 1 minuto. Sí, señor. ¿Cerraste un círculo con la vuelta? Con la vuelta yo me sentí mucho mejor. La verdad que para mí me sirvió porque yo me di cuenta que muchas veces dicen los chicos de la guerra, no, éramos personas que fuimos y combatimos en una situación totalmente adversa, en un lugar totalmente inhóspito y en una situación totalmente
fuera de lo que cualquier persona hubiese querido estar o estaría, vamos a decir, en una situación así de combate. Horrible, porque es la nada. Entonces nosotros de verdad hicimos mucho más de lo que cualquier otro podían haber hecho en esa situación. El sacrificio. Digo ahora, ¿no? El que sacrificio. pude ir a ver, lo puedo certificar. Que... Creo que en síntesis, a ver, si salvamos un poco los trapos fue por el sacrificio humano que hemos hecho cada uno de nosotros. Seguro. Horacio, me encantaría que el año que viene puedas estar acá y te esté preguntando lo mismo, si cerraste un círculo y si te hizo bien volver. Sinceramente, ya nos vamos. Horacio, Willy, Sí. si Dios quiere, y como planteó Ricardo, el 1 de junio vamos a estar los tres. Van a estar Leonardo, yo le digo Leonardo Gagliardi, Horacio Cáceres y Guillermo Ramos. Nos encontramos el viernes que viene con Víctor Ferracci ahora. También. Los esperamos Sí, el sí. viernes que viene por Malvinas No Te